urbano y rural necesariamente se va a lograr con la conclusión de la inscripción de estos actos de saneamiento en registros públicos. Y esta inscripción se va a lograr luego de atravesar el procedimiento registral. Entonces, ¿qué es el procedimiento registral? Aquí vemos una imagen. El procedimiento registral, entonces, es aquel conjunto de etapas que nos lleva desde el momento de la presentación de la solicitud de inscripción hasta lograr la inscripción del acto rogado. Entonces, ese conjunto de etapas que se siguen para lograr este fin es el procedimiento registral. Así pues, el procedimiento registral es el conjunto de actos o etapas que sigue un título presentado a algún registro jurídico desde su ingreso por el diario hasta su acogida registral, la cual se lleva a cabo cuando se extiende el asiento de inscripción en la partida correspondiente. Entonces, todo título que ingresa a cualquier registro jurídico, llámese registro de predios, registro de personas jurídicas, registro de personas naturales o registro de bienes muebles, necesariamente su finalidad es que se llegue a inscribir. Hasta que se llegue a inscribir, ese conjunto de etapas que se ejecutan se llevan a cabo dentro de este procedimiento registral. Para nuestro caso, para nuestro tema, el diplomado que nos convoca el día de hoy, nos encontraríamos dentro del registro de predios o de propiedad inmueble. Así pues, concluimos entonces que el procedimiento registral se inicia con una verdad plasmada en un documento público. Si, por ejemplo, nosotros queremos inscribir un contrato de compraventa, ¿cuál será el documento público que refleja una verdad? Será el instrumento público, la escritura pública de compraventa. Ahí se plasma una verdad, el de la transferencia de la propiedad, ya sea por el contrato de compraventa, de donación, etc. Entonces, este instrumento público donde se plasma una verdad constituye el parte notarial que es expedido por el notario, que no es otra cosa que la transcripción, el parte notarial del instrumento público protocolar, ¿no? Entonces, recordemos que el procedimiento registral se inicia entonces con un documento público donde se plasma una verdad. En nuestro caso, en el diplomado que nos acontece, si es que hablamos de un saneamiento, una rectificación de área, linderos, medidas perimétricas, podría haberse llevado también ante un procedimiento notarial no contencioso. Entonces, el documento que va a contener esta verdad, que es el actual estado del predio, el verdadero y correcto área, medidas perimétricas, linderos del predio, que consten en el parte notarial del instrumento público que dio como resultado el procedimiento de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Con eso se inicia entonces, eso es materia de calificación en el procedimiento registral. Ahora, ¿cuáles son, qué personajes intervienen dentro del procedimiento registral? Las partes. Aquí vemos el interesado, que es la persona que presenta el título, y el registrador público, que es la encargada de calificar el documento, el instrumento público presentado por el interesado. Esto en la primera instancia, pues en la segunda instancia también veremos más adelante la participación del tribunal registral, quien revisará las decisiones del registrador público en caso el interesado no se encuentre conforme y interponga un recurso de apelación. ¿Cuál es la naturaleza de este procedimiento registral? Mucho se ha discutido si es un procedimiento administrativo, es un procedimiento especial. Sin embargo, se ha llegado ya a la conclusión por gran parte de la doctrina que su naturaleza es la de ser un procedimiento administrativo especial. Es administrativo porque, recordemos,
que tiene normas propias, principios, leyes, reglamentos emitidos por una entidad pública, ¿no? Las cuales, y son propias por cuanto las diferencian de cualquier otro procedimiento general. Si bien de manera supletoria podemos regularnos por la ley 27444, no es por esta ley, por esta norma, que el procedimiento administrativo se regula en estricto, sino que tiene normas propias, ¿no? Conocemos el reglamento, el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos. En el caso del registro de propiedad inmueble tenemos el reglamento de inscripción del registro de predios. Tenemos también principios especiales que están establecidos en el Código Civil y también en el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Incluso en cuanto a los plazos, si podemos diferenciar en esto en otro procedimiento administrativo general, recordemos que en otros procedimientos administrativos el plazo para interponer cualquier tipo de recurso es de 15 días. Sin embargo, en el procedimiento registral, el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos establece que el plazo para interponer un recurso de apelación a esquelas de observación, a esquelas de liquidación o anotaciones de tacha sustantiva es hasta el plazo de vencimiento del asiento de presentación, ¿no? No establece de 15 días. Habiendo esbozado una definición del procedimiento registral y también, digamos, analizada la naturaleza jurídica de podemos esbozar también las características del procedimiento registral. Y estas son que el procedimiento registral, el propio tubo del Reglamento General de los Registros Públicos, establece que es especial, de naturaleza no contenciosa y tiene por finalidad la inscripción de un título. Este artículo del tubo del Reglamento General establece que no cabe admitir apersonamiento de terceros al procedimiento ya iniciado, ni oposición a la inscripción. Las solicitudes presentadas con tal objeto no formarán parte del procedimiento registral y el registrador las rechazará de plano en decisión irrecurrible. Entonces, esta es una de las características por las que se denomina no contenciosa, ¿no? Porque habíamos indicado que el procedimiento registral se inicia con la presentación del título por el interesado, que puede ser el propio beneficiado o el titular del derecho, el comprador, por ejemplo, en un contrato de compraventa, quiere inscribir su derecho de propiedad adquirido. O podría ser un tercero que lo represente. De repente esta persona no puede hacer la presentación, puede hacerle un familiar o un conocido, ¿no? De acuerdo al decreto legislativo del notariado, sí, si es que el instrumento público proviene del ámbito notarial, tiene que ser autorizado por el notario si es que se trata de un tercero, porque la regla es que debiera ser presentado por el notario, su dependiente. Y en defecto de esto, y a solicitud del interesado, podría ser por un tercero, ¿no? Por eso se entiende que si es que lo presenta un tercero ajeno al notario, al dependiente o incluso al titular del derecho, entendemos que es un representante del titular del derecho. Entonces, una vez que esta persona presenta el título al registro, no cabe admitir a terceros que se opongan al trámite de inscripción de este título. O si incluso habiéndose ya inscrito el derecho de propiedad de este comprador, no cabe que pueda aceptarse una oposición y posterior cancelación a esta inscripción, ¿no? Sin embargo, vamos a ver más adelante, digamos, la excepción a esta regla con la ley 3313, en la que sí se va a admitir la oposición a un trámite de inscripción iniciado y además la cancelación a nivel registral administrativamente de un asiento de inscripción. Pero son casos específicos que lo ha establecido la ley 30.313. Aparte de estos
no es admisible ningún apersonamiento de terceros ni oposición a la inscripción. Por eso es que se sanciona que cualquier tipo de apersonamiento de este tipo no puede formar parte del procedimiento registral y el registrador debe rechazarla de plano y no es posible incluso apelar esta decisión del registrador. Veamos, analicemos la primera característica del procedimiento registral. Es un procedimiento especial, pero hemos hablado de especial. ¿Qué tan especial es este procedimiento? Se tiene una normatividad que regula de manera particular el procedimiento mismo y los actos inscribibles, existiendo como un marco general para todos los procedimientos registrales del sistema registral, sin perjuicio de la aplicación de la normatividad contenida en reglamentos especiales para actos inscribibles específicos conforme a cada uno de los registros que le integran. Como les dije, en cada registro jurídico se cuenta con normas específicas. El registro de propiedad inmueble tiene el reglamento de inscripción del registro de predios. El registro de personas jurídicas tiene el reglamento de inscripción de sociedades, el reglamento de inscripción de personas jurídicas, y bueno, otras leyes especiales también. Incluso tienen lineamientos, como por ejemplo para poder ingresar la denominación de las personas jurídicas en el Índice Nacional de Personas Jurídicas. La misma jurisprudencia tiene una jurisprudencia especial que emana del Tribunal Registral. El registro de personas naturales, ahora tenemos el reglamento de inscripción de testamentos y sucesiones intestadas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tiene una normatividad que regula de manera particular el procedimiento mismo y los actos que van a ser inscribibles en cada registro jurídico. Es así que incluso en cuanto a los actos inscribibles en el registro, contamos con el principio de tipicidad. Si es que no está señalado en la norma, llámese el reglamento correspondiente, de repente en el Código Civil, este acto no puede ser inscrito en el registro. Necesariamente tiene que estar establecido en esto. La segunda característica es que el procedimiento es de naturaleza no contenciosa y ya estábamos comentando respecto que se entiende pues por medio de no se puede admitir litigio o conflicto alguno. Características que son propios del ámbito jurisdiccional del Poder Judicial, donde sí hay conflicto, hay una litis, hay una controversia que tiene que ser dilucidada, tiene que ser resuelta por el juez, ¿verdad? En cambio, la solicitud de inscripción que se presenta ante el registrador, no hay ninguna controversia. Si es que cumple con todas las formalidades y se advierte de la calificación, la adecuación con los antecedentes registrales, entonces el registrador solamente tiene la opción de inscribir, no tiene que determinar si es que es propietario o no es propietario, si le tienen que acreditar mediante algún constancia de posesión, testigos o algo, si es que el que solicita la inscripción es realmente el titular. Basta que el registrador público advierta que el título está conformado por el parte notarial que contiene la escritura pública, donde con la participación del notario se ha dado fe que el propietario del predio inscrito en registros públicos transfiere la propiedad a favor de este comprador, entonces al registrador público no le queda duda de que es el propietario ahora el que ha adquirido el comprador la propiedad del predio y por tanto inscribe su derecho de propiedad en el registro, ¿verdad? Entonces el registrador no tiene que tener una etapa probatoria, no tiene que decidir nada, ni resolver algún tipo de conflicto o litigio, a diferencia de lo que sucede a nivel judicial, ¿no? En la que se presenta probablemente un propietario con un título y el otro propietario con otro título, y entonces el juez tiene que decidir a cuál le corresponde el derecho. Lo no contencioso parte por asumir que en el procedimiento registral no se aceptará
apersonamiento de terceros una vez esté ya iniciado, ni el aceptar oposición a las inscripciones ya efectuadas. De tal manera que el procedimiento registral solo existe una parte, que es el presentante, que ya vimos, del título, y este configura una relación exclusiva y excluyente con el funcionario público, es decir, con el registrador público en la primera instancia y con el tribunal registral. Esta es la única relación que se produce a nivel del procedimiento registral. Interesado, registrador público en primera instancia y tribunal registral en la segunda instancia. Esa es la única relación. No hay una trilateralidad como ocurre en el Poder Judicial. Sin embargo, vamos a verlo más adelante, siempre recordando que hay una excepción a esta regla de no oposición al procedimiento registral o no cancelación del asiento. Sí se puede producir siempre y cuando, se puede producir siempre y cuando esté dentro de los alcances de la ley 30.313. Tomen nota, por favor. Más adelante también lo vamos a analizar. Procedimiento cuya finalidad es la inscripción de un título. Efectivamente, el procedimiento registral lo dice el mismo tubo del Reglamento General de los Registros Públicos, su finalidad es la inscripción. Si bien a veces no es el final que se quiere o que se logra, ese es el que debiera corresponder, ¿no? Porque podría suceder que un título se presenta, sin embargo, se efectúan observaciones que no son levantadas por el usuario y por tanto finaliza con la caducidad del plazo de vigencia del asiento de presentación sin haber subsanado la observación. No obstante, este procedimiento también podría volver a iniciarse subsanando las observaciones porque lo que se quiere al final es la inscripción del título. Ese es el fin, la finalidad del procedimiento registral. Y todas las normas, de acuerdo a lo establecido por el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos, deben propiciar a la inscripción del título. Entonces, en ese panorama podemos concluir ya que cuáles son las formas de conclusión del procedimiento registral. Este procedimiento registral, recordemos, inicia con la presentación del título por el diario. Allí se le asigna un número, además se asienta, se redacta, se formula el asiento de presentación donde constan los datos del título, el número del título, la fecha de presentación del título, hora, minuto y segundo, datos del presentante, cuál es el acto rogado, qué documentos se han presentado para la solicitud, cuáles son los derechos que se han abonado, el recibo por el cual se ha asignado los montos abonados y los demás datos que puedan servir de repente para tener cabal conocimiento del título presentado. Entonces, en este momento inicia el procedimiento registral con la presentación del título y la formulación del asiento de presentación. ¿Y cuándo concluye? Habíamos dicho que la finalidad del procedimiento registral es con la inscripción. Entonces, una de las formas que se ha establecido como conclusión del procedimiento registral y debería ser el más regular es la inscripción. Con la inscripción, entonces, del título concluye el procedimiento registral. El usuario contento, el registrador contento, entrega la anotación de inscripción al interesado. Pero a veces ese no es el final feliz. A veces otra forma de conclusión del procedimiento registral es la tacha por caducidad del plazo de vigencia del asiento de presentación. Es decir, habiéndose iniciado el procedimiento registral con la presentación del título, habiéndose redactado el asiento de presentación,
fecha desde el cual se tiene que pasar un plazo de 35 días hábiles y en cuanto se produzca una observación al título 25 días adicionales, concluido este, vence el plazo de vigencia del asiento de presentación. Y si no se ha subsanado las observaciones formuladas por el registrador, lamentablemente concluye ahí el procedimiento registral. ¿Significa que nunca más se va a poder inscribir este derecho? No. Significa solo que el procedimiento iniciado con este título concluye. Pero el usuario puede recepcionar en mesa de partes todos los documentos presentados, inclusive se le devuelven los derechos que hubiera abonado para la inscripción del título, reteniéndose los derechos de calificación, y el usuario puede volver a presentarlo mediante otro título, en cuyo caso empezará a correr el nuevo plazo de 35 días hábiles, más los 25 en caso se produzca otra vez alguna observación o una esquela de liquidación del título. Y la tercera forma de concluir el procedimiento registral lo tenemos mediante la aceptación del desistimiento total de la rogatoria. Entonces, así como el usuario puede presentar su título, solicitar la inscripción, en cualquier momento del procedimiento registral, también puede desistirse de esta solicitud de inscripción. Bueno, desistimientos son total y parcial, y es el desistimiento total el que va a concluir el procedimiento registral. Obviamente, cuando el registrador acepte este desistimiento total, ¿no? En cuyo caso, pues tendrá que verificar que sea efectivamente la persona legitimada para solicitar el desistimiento total, ¿no? Tendría que ser el presentante o el titular del derecho que se pretende inscribir. En cualquier momento del procedimiento. Podría ser que apenas lo presentó, estaba dando media vuelta, saliendo por la puerta y recordó que no quería todavía inscribir el derecho. Inmediatamente regresa y solicita el desistimiento total. Podría solicitarlo. ¿Hasta qué momento puede solicitar el desistimiento total? Hasta antes de la inscripción. En cualquier momento hasta antes de la inscripción. Porque una vez inscrito ya no es posible desistirse de este. Estas entonces son las tres formas de conclusión del procedimiento registral. Ahora, estábamos hablando de esta primera parte, cómo inicia el procedimiento registral con la presentación del título. ¿Y quiénes son los legitimados para presentar estos títulos? ¿Puede ser cualquier persona? Bien, en cuanto se refieren a títulos que provengan del ámbito notarial, un instrumento público, el legitimado será el notario respecto a los instrumentos que se otorguen ante él. Si es que el instrumento público de compraventa se otorgó ante el notario Víctor Estacio Chan, entonces tendrá que ser él el presentante de ese título, ¿no? Si fue el otro notario Hugo Didi, entonces tendría que ser el notario. Su dependiente podría ser él o su dependiente. O tercero autorizado, pero este tercero, ¿por quién tiene que ser autorizado? Por el notario. ¿A solicitud de quién? Del titular del derecho, sería del comprador, ¿no? Por ejemplo, en el caso del contrato de compraventa. Si es que es una rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, ¿quién será el titular del derecho? El propietario del predio. Entonces, podría ser que el propietario del predio no está o no va a estar presente en el momento en el que se va a presentar y desea que un familiar suyo lo presente. Tendrá que indicarle al notario y este tendrá que autorizarlo. ¿Y dónde lo autoriza? En el parte notarial coloca quién es el presentante autorizado respecto a este parte notarial y además en el módulo del sistema de notarios. El juez también es una persona legitimada para poder presentar títulos respecto a las resoluciones que contengan actos inscribibles que hayan sido emitidas por este. Puede ser su, de repente, auxiliar jurisdiccional o también, en este caso, el titular del derecho, ¿no? De repente, si es que se está emitiendo una resolución de mejor derecho de propiedad, a quien le haya favorecido la sentencia.
A veces también el juez remite el parte judicial mediante oficio, siguiendo pues el servicio de mensajería. Podría ser también válido, ¿no? Lo que sí debe cumplir con la formalidad de ser remitido mediante oficio, acompañando copias certificadas de las piezas pertinentes. ¿Cómo se formula el desistimiento? Ya estábamos hablando sobre el desistimiento cuando vimos una forma de conclusión del procedimiento registral. Este se formula por el presentante o la persona a quien éste represente. Se realiza, como indiqué, antes de la inscripción y se formula mediante una solicitud con firma legalizada por notario o por funcionario autorizado de la SUNARP, también podría ser. Puede ser parcial este desistimiento o total, cuando definitivamente no queremos que nada de los actos contenidos en el título sean inscritos. Parciales en cuanto se trate de actos que puedan ser separados. Por ejemplo, podría solicitarse la inscripción en un título, podría estar contenido una declaratoria de fábrica y una constitución de reglamento interno. Podríamos solamente solicitar la inscripción de la fábrica y desistirnos del reglamento interno. Totalmente válido, ¿no? O podría solicitarse la inscripción, podría contener en una escritura pública un contrato de compraventa y una constitución de hipoteca. Podríamos solicitar solo la inscripción de la compraventa y desistirnos respecto a la inscripción de la hipoteca. También válida ese desistimiento parcial, ¿no? En este caso, con el desistimiento parcial no finaliza el procedimiento registral, continúa respecto al acto no desistir. El asiento de presentación, también ya estábamos hablando sobre el asiento de presentación que se produce, se redacta al momento de la presentación del título. Cada asiento de presentación tendrá un número de orden en atención a la presentación del título a la oficina del diario. El asiento contendrá bajo responsabilidad del funcionario encargado de extender el mismo los datos señalados en el artículo 23 del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, como se indicó el número del título, la fecha, hora, minuto, segundo de presentación del título, además los documentos que se anexan, el acto rogado, los datos del presentante, el monto abonado, el recibo de pago de los montos abonados, etc. Este asiento de presentación tiene una vigencia. Recordemos que se cuenta desde el momento de la presentación del título y su duración y la vigencia del asiento de presentación va a determinar la duración del procedimiento registral. De ahí la importancia del asiento de presentación. Tengamos en cuenta entonces, si alguno de nosotros va a iniciar un procedimiento registral, de repente efectuando algún tipo de saneamiento de un predio, recordemos cuál es la vigencia de nuestro asiento de presentación y así podremos determinar cuánto va a durar el procedimiento registral y estar al tanto hasta cuándo tenemos plazo para subsanar, hasta cuándo tenemos plazo para pagar el mayor derecho liquidado o hasta cuándo tenemos plazo para interponer un recurso de apelación, ¿no? Importante entonces, este asiento de presentación nos va a servir de base para poder determinar entonces la duración del procedimiento registral y los demás plazos respecto a la forma de subsanar, plazos para apelar, etc. ¿Cuál es el plazo de vigencia del asiento de presentación? El plazo ordinario es de 35 días hábiles. Entonces, si tenemos un calendario, podemos contar, ¿no? Hábiles, recordemos. Bueno, dentro de este plazo de la vigencia del asiento de presentación, recordemos que los 7 primeros días el registrador debe inscribir, observar, tachar o liquidar el título. Ese es el plazo que tiene el registrador. De repente hoy en día están un poco más atrasados los plazos
podría tratarse, según lo establece el mismo reglamento, por la complejidad de los títulos, ¿no? Pero eso debidamente justificados. Los reingresos se califican en 5 días hábiles, ¿no? Entonces, una vez que se efectúa una observación y el usuario subsana, el registrador, desde el plazo de desde la fecha de subsanación, tendría un plazo de 5 días para ya emitir algún tipo de respuesta, ya sea inscribiendo o reiterando observación si considere que no se han subsanado los defectos advertidos. La subsanación o el pago del mayor derecho se efectuará hasta el 6º día anterior al vencimiento. Los últimos 5 días se reservan para inscribir el título. De ahí la importancia de determinar cuál es el plazo para subsanar y cuál es el plazo de caducidad del asiento de presentación, que no es lo mismo. Aquí tenemos algunas imágenes, espero que ustedes lo puedan visualizar bien. Traje algunos ejemplos. Aquí tenemos una esquela de liquidación. Recordemos que ya sea con la esquela de liquidación o con la esquela de observación, automáticamente el plazo se prorroga de 35 días hábiles a 25 días hábiles adicionales. Entonces, según lo señalado en la norma, la subsanación o el mayor derecho se efectuará hasta el día 6º anterior al vencimiento. 6º día anterior al vencimiento. Entonces, aquí tenemos que el mismo encabezado de la esquela de liquidación ya nos está notificando que la fecha que se liquidó fue el 18 de marzo. O sea, el registrador formuló la liquidación. Indica, último día de pago es el 31 de mayo. Pero la fecha de vencimiento es el 7 de junio del 2021. Algunos usuarios a veces indican, entonces tengo plazo hasta el 7 de junio del 2021 para poder efectuar el pago. Y están en un error, por cuanto, conforme a la norma, se puede pagar el mayor derecho liquidado hasta el 6º día anterior al plazo de vigencia del asiento de presentación. Por eso es 6 días antes. Solo se tiene hasta el 31 de mayo. Los 5 días que continúan son para que el registrador, una vez que haya pagado el usuario el mayor derecho, pueda extender pues los asientos de inscripción. Tiene el registrador ese plazo de 5 días para poder extender. Igual aquí en la esquela de observación figura la fecha de presentación, 15 de enero del 2021. ¿Cuál es la fecha máxima de reingreso o pago de mayor derecho? 6 de abril del 2021. Este tiene esta mañana, por favor pásenle la voz. O la fecha de vencimiento, pero la fecha de vencimiento, vean bien, es el 13 de abril del 2021. Entonces, la fecha de reingreso o plazo de mayor derecho es hasta el 6º día antes de la caducidad de plazo de vigencia del asiento de presentación. ¿Ok? Entonces, siempre estar atentos a esto. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Para qué me servirá el plazo de vigencia? Perdón, la fecha de vencimiento. Esto sí me sirve para poder determinar hasta cuándo tengo plazo para interponer el recurso de apelación. Ya, no pude subsanar, pero de repente ni siquiera estoy de acuerdo con esta observación, considero que no está correcta, que no es necesario que presente esta documentación que se me requiere, puedo interponer el recurso de apelación hasta la fecha de vencimiento. Podría presentarlo el mismo 13 de abril del 2021. ¿Ok? Bien, entonces en las prórrogas de la vigencia del asiento de presentación habíamos visto que existe la automática, es decir, con la sola emisión de la esquela de observación, liquidación o cuando el título requiera informe de catastro, se va a prorrogar por el plazo de 25 días adicionales. Efectivamente, en el registro de predios y muchos de los actos, por no decir todos los que estén referidos a saneamiento catastral, necesariamente tienen que tener el informe previo de la oficina de catastro. La oficina de catastro, recordemos, es el órgano de auxilio del registrador público para que pueda
calificar y pronunciarse respecto a la documentación técnica que se presente, llámese planos, memorias descriptivas, ¿no? En coordenadas UTM, en los cuales deben ser objeto de calificación por los especialistas de la Oficina de Catastro, informando básicamente respecto a la conformidad de los documentos técnicos, la superposición o no con predios inscritos y por tanto la afectación de derechos inscritos en la base gráfica que tiene la Oficina de Catastro, alimentado por todos los planos de los predios inscritos. Entonces, en esos casos dice prorroga automáticamente, no lo tiene que solicitar nadie, el sistema lo prorroga automáticamente por 25 días adicionales. Entonces, un total de 60 días hábiles. Y también hay una prórroga extraordinaria que se realiza por el jefe de la unidad registral, lo puede realizar de oficio y con carácter general hasta por 60 días más por razones objetivas y extraordinariamente debidamente fundamentadas. Por ejemplo, cuando se presentó la cuarentena a partir del 15 de marzo del año pasado, también se emitió estas resoluciones de parte del jefe de la unidad registral prorrogando los títulos por todos estos plazos. Últimamente este año también tuvimos prórroga por 15 días cuando se decretó la cuarentena obligatoria, ¿no? Total de nuestra región. También se presenta la suspensión de la vigencia del asiento de presentación. Recordemos por qué es importante la vigencia del asiento de presentación, porque esto determina la duración del procedimiento registral. Entonces, ¿este procedimiento se suspende? Sí, también se suspende. ¿Cuándo se suspende? Cuando se suspende la vigencia del asiento de presentación. ¿Y en qué caso se presenta esta suspensión? Cuando exista un título pendiente incompatible referido a la misma partida. Casos prácticos, generalmente cuando hay transferencia de propiedad. Por ejemplo, puede ser que en la partida esté inscrito un derecho de propiedad a favor de Rosa Bautista. Esta señora Rosa Bautista celebró 2 contratos de compraventa aparentemente, uno a favor de Juan Pérez y el otro a favor de Pedro Ramírez. Y Juan Pérez presentó el título de repente el 5 de abril del 2021 y el día siguiente, el 6 de abril del 2021, lo presenta Pedro Rodríguez. Entonces, el que va a tener prioridad será el de Juan, ¿no? Por haberlo presentado primero. Pero si este título es objeto de observación, entonces se va a prorrogar su plazo y mientras tanto, el título presentado en segundo lugar del señor Pedro entraría a calificación, pero el registrador no puede calificarlo porque hay un título que es pendiente, mediante el cual se ha transferido el predio a favor de Juan, y mientras este título esté con el plazo vigente del asiento de presentación y por tanto la duración del proceso también, del procedimiento registral esté vigente, no podemos todavía atender el siguiente título presentado en segundo lugar a favor del señor Pedro. Por tanto, el título del señor Pedro se suspende, ¿no? Hasta que se resuelva el título del señor Juan. Ya sea pues que se llegue a inscribir o caduca el plazo del plazo de vigencia de su asiento de presentación y por tanto concluye su procedimiento registral y entonces sí se podrá calificar el título del señor Pedro, ¿no? También se suspende cuando hay un procedimiento de reconstrucción de partida registral. Puede ser que la partida registral donde se va a extender el asiento que se requiere inscribir no exista o se haya destruido, ¿no? Solamente parcialmente no se puede ubicar. Entonces, el procedimiento, en este caso, lo establece el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos y establece un plazo de 6 meses para poder efectuar la reconstrucción de la partida a cargo del jefe de la unidad registral. Durante todo este plazo se suspende también la vigencia del asiento de presentación del título que iba a ser materia de inscripción a fin de que no se vaya a afectar el derecho, ¿no? Y la prioridad de presentación del título.
También se suspende cuando sea necesario reconstruir el título archivado. De repente se requiere un título archivado para poder inscribir este acto y no, bueno, se ha destruido, no se ubica, se produjo la pérdida. En esos casos también se tiene que reconstruir, igual plazo 6 meses, a cargo del jefe de la unidad registral, y en esos casos también se suspende el plazo de vigencia del asiento de presentación. Cuando el título sea incompatible con un bloqueo vigente. Si existe ya anotado un bloqueo vigente y el título es incompatible, hasta que venza la prioridad reservada con este bloqueo, no se puede calificar el título. Mientras tanto, queda suspendido la vigencia de su asiento de presentación. Cuando el título es incompatible con el derecho de propiedad anotado preventivamente también, por cuanto esta anotación preventiva también salvaguarda la prioridad del título que debiera inscribirse como definitivo, ¿no? Entonces, mientras esté vigente esta anotación preventiva, suspendemos el asiento de presentación. O cuando exista anotación de bloqueo por presunta falsificación de documentos. También en esos casos, o cuando exista inmovilización temporal de partido. Bien, vemos aquí cuáles pueden ser los resultados en la calificación del título. Recordemos que la calificación en primera instancia la realiza el registrador público. Entonces, una vez que llega el título a manos del registrador, ¿cuáles podrían ser las posibles respuestas del registrador? Una respuesta, un resultado positivo es que el título se inscriba, ¿verdad? Y eso se producirá cuando el título tenga todos los requisitos, tenga la formalidad establecida por ley y sea el documento que el reglamento establece que legitima el derecho que se solicita inscribir. Entonces, en esos casos, se produce la inscripción del título y finaliza el procedimiento registral también. Una de las respuestas negativas, el resultado negativo de la calificación registral podría ser la observación, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, se producirá cuando no se observen todos los requisitos establecidos por las normas, pero que se trate de un defecto subsanable, ¿no? Porque si se trata de un defecto insubsanable, entonces se tendrá que tachar sustantivamente el título. No es posible subsanar dentro del procedimiento registral. Entonces, si se puede subsanar, el registrador tiene que emitir una esquela de observación e indicar la forma en la que tendría que subsanarse este defecto. Podría también una forma de resultado negativo es la liquidación, ¿no? Todavía no lo inscribo, están bien los requisitos, pero te falta abonar algunos derechos. Entonces se le indica cuál es el derecho que debe abonar, el monto que asciende y se le otorga un plazo. Y la tacha sustantiva, ya habíamos adelantado, se establecen estas causales en el artículo 42 y 43A del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos y básicamente están referidos a defectos insubsanables. Dentro de ellos, por ejemplo, que la tacha por falsedad documentaria también está considerada aquí. También está considerado en esto los defectos insubsanables que afectan la validez del contenido del título, que no contenga acto inscribible, también es un defecto insubsanable. Recordemos que los actos que se inscriben en los registros públicos están taxativamente señalados por las normas, por los reglamentos, por el Código Civil, y si es que no está establecido ahí, no es pasible de inscripción. En el caso que se haya presentado también en el diario de una oficina que no le corresponde, ¿no? De repente el predio se encuentra inscrito en Chimbote y lo presentaron para Huaraz. En ese caso, el registrador no es competente y, por tanto, se produce también la tacha sustantiva. No es posible de subsanar, ¿no? De repente se ha presentado copias simples, también es una causal de tacha sustantiva, por cuanto no es posible tener bloqueada la partida con documentos simples que no acreditan, pues, el derecho que se desea inscribir. Instancias del procedimiento registral. Recordemos, en la primera instancia tenemos
al registrador público, el encargado de efectuar la calificación del título. En esta primera instancia inicia con la presentación del título dirigida al registrador, con esta solicitud que debe estar contenido en el formato de solicitud, el título a inscribir, la tasa que se debe pagar por el derecho que se desea inscribir dentro del plazo establecido. Aquí se formula el asiento de presentación. Importante recordar aquí que si bien esta es la presentación que se realiza de manera física, presencial del título, hoy en día también los registros públicos cuentan con el sistema de intermediación digital SIT, que es la plataforma mediante el cual de manera virtual se puede hacer la presentación de estos títulos. Entonces ya no se tiene este formulario verde, ya no se presentan documentos físicos, ¿no? Bueno, se ha iniciado esta presentación con los instrumentos públicos que emanan de las notarías por ser la forma más fáctica de poder dirigir la plataforma SIT, ¿verdad? Entonces, prácticamente todos los actos que emanan, todos los instrumentos públicos, todos los actos que emanan de instrumentos públicos otorgados ante notarios pueden ingresarse a través del sistema de intermediación digital. También se está ampliando esta plataforma para algunos actos inscribibles que emanen del Poder Judicial, de las municipalidades también, se está incluyendo algunos actos. Esto con la finalidad también de virtualizar todo el procedimiento registral y permitir el acercamiento y la eficiencia y eficacia en la calificación registral, ¿no? Menor tiempo, menor costo y mayor seguridad en la presentación de los títulos y los derechos que registros públicos publicitan. Entonces, en la primera instancia tenemos al registrador público quien se encarga de la calificación del título presentado. Frente a la decisión del registrador, al resultado negativo, ya sea una esquela de observación, una esquela de liquidación o la anotación de tacha sustantiva, el usuario puede interponer el recurso de apelación. ¿Quién va a resolver en segunda instancia el tribunal registral, ¿no? Siempre garantizando el derecho de la doble instancia. El registrador es un ser humano, puede equivocarse, puede tener un criterio equivocado, sin embargo, hay ya un colegiado conformado por 3 vocales quienes pueden analizar a profundidad el caso concreto y determinar o no la procedencia de la inscripción. Entonces, en este caso también el tribunal registral resuelve en segunda instancia y puede declarar fundado o infundada la apelación, puede confirmar la observación, la liquidación o la tacha sustantiva, o puede revocarla y ordenar la inscripción del título. Entonces, recordemos, las apelaciones solo proceden frente a los resultados negativos en las decisiones del registrador público, no a la positiva. Es decir, si se inscribe, no podemos apelar, pues la inscripción es improcedente. Ahora, en caso de estar en desacuerdo con la resolución del tribunal registral, ¿qué nos queda? Acudir al órgano jurisdiccional, al Poder Judicial, mediante una demanda contenciosa administrativa. Así pues, con la resolución del tribunal registral se agota la vía administrativa y por tanto queda expedito el derecho para poder acudir a la vía judicial mediante la demanda contenciosa administrativa. Y aquí tenemos lo que estábamos ya comentando sobre la excepción a la oposición o cancelación de un asiento de inscripción, ¿no? La ley 30.313 es la ley de oposición al procedimiento registral de inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de documentos. Entonces, como ustedes ven, el tema de el no contencioso sí
al ser un procedimiento no contencioso, no cabe admitir apersonamiento de terceros, oposición al título en trámite o a la inscripción registral. No obstante, con esta ley sí se van a producir estos supuestos bajo determinados parámetros establecidos por la ley 30.313. ¿Qué dice esta ley? En forma resumida, ustedes pueden buscarla para poder analizarla con más detenimiento. Es algo también que es importante, es una herramienta que nos sirve para poder proteger los derechos que se intentan inscribir en registros públicos, ¿no? Entonces, el mecanismo que también la SUNAR ha puesto a disposición, pues ha impulsado la emisión de esta ley. Aquí vamos a ver dos momentos. Uno, cuando el título de inscripción está todavía en trámite, es decir, el procedimiento registral no ha concluido, por eso dice al procedimiento de inscripción registral. Entonces, el primer momento, el primer supuesto, nos vamos a encontrar ante un título en el procedimiento registral no concluido, ¿no? Entonces, el título está en proceso de calificación y el interesado de repente toma conocimiento que se ha presentado este título y que este título está sustentado en un instrumento público donde se ha producido suplantación de identidad, de repente del vendedor, o simplemente este título es falso, este instrumento público, esta parte notarial es falso. Entonces, en ese caso, si es que estamos en uno de estos supuestos, se puede interponer la oposición al procedimiento registral. Pero ¿lo podrá hacer cualquier persona? ¿El interesado, por ejemplo, de repente el propietario del predio? No. De acuerdo a esta ley establece que tiene que hacerlo la persona ante quien se ha otorgado el instrumento público que es objeto de cuestionamiento. ¿Quién tendría que ser? El notario, ¿verdad? Porque es ante el notario que se ha otorgado el instrumento público y quién más que él que puede dar fe de si es que se ha producido la suplantación, si lo ha descubierto, o si es que ese documento es falso, si no está en su protocolo, si ha sido falsificado. Entonces, solamente él podría dar esa fe, acreditar este hecho y, por tanto, lograr la oposición al procedimiento. ¿Quién va a resolver esta oposición que presenta el notario en el ejemplo que hemos dado? El registrador público. Como el registrador público es el que está en este momento, en esta etapa, en este primer supuesto, a cargo de la calificación del título y depende de él, el registrador público con la debida acreditación, sustentación que realiza el notario, procederá a tachar el título de forma sustantiva por falsificación de documento. Y con esto, pues, no se va a llegar a inscribir el título, ¿no? Posterior a esto, hay un procedimiento, si es que el usuario no apela, es que el registrador debe remitir el título que ha sido falsificado al procurador de la SUNAR para que efectúe las denuncias correspondientes. Bien, eso entonces antes de que se inscriba. Ahí salvamos el derecho del usuario. ¿Y qué pasa cuando el notario se percató de esta suplantación de identidad o falsificación de documentos y ya se había producido la inscripción del título? En la partida registral ya está inscrito como propietario el comprador que figuraba en este instrumento público falsificado. En ese caso, lo único que le queda al notario es solicitar la cancelación del asiento registral en base a esta ley 30.313, ¿no? Entonces, ya está inscrito. Lo que tenemos que hacer es cancelar ese asiento registral. Pero en este caso ya no está en manos del registrador. El registrador cumplió con inscribirlo en su momento. Ahora quien tiene que resolver el caso de la cancelación del asiento registral es el jefe zonal. Y cuando resuelva sobre la procedencia de la cancelación, sí remitirá la resolución correspondiente al registrador para que proceda a la cancelación del asiento registral, ¿no?
Recordemos entonces que esta oposición al procedimiento o la cancelación del asiento registral se produce siempre que exista suplantación de identidad o falsificación de documentos y puede ser formulado por el notario, el cónsul respecto a instrumentos públicos que también se hayan otorgado frente al cónsul, por ejemplo, un poder de repente que aparentemente se otorgó ante un cónsul, pero este es falso, el cónsul ante quien se decía que se otorgó podría oponerse, ¿no? O también un juez, de repente una resolución judicial que se decía que había sido emitida de este órgano jurisdiccional podría también presentarse, ¿no? Entonces, esos son los supuestos bajo los cuales únicamente se admite una oposición en el procedimiento registral o se puede cancelar un asiento registral en caso de que ya se haya inscrito. Yo creo que esos son los principales datos que quería compartir con ustedes. Sin embargo, si ustedes tienen cualquier consulta, estoy presta a poder absolver las interrogantes que formulen, cualquiera sea referido al tema abordado. Bien, muchas gracias a la doctora Zoila Cano Pérez por esta clase magistral, realmente magistral, muy didáctico, comprensible, las etapas del procedimiento registral, y seguramente ha sido pues la satisfacción de cada uno de ustedes. Iremos a algunas preguntas, por favor. Solamente activen el micrófono de su equipo, nos dicen su nombre completo y puedan presentarnos sus consultas, sus dudas o algún comentario sobre el procedimiento registral que pueda ayudar digamos, a ampliar nuestros conocimientos respecto del tema que estamos abordando. Por favor, con confianza o quizás al chat también pueden escribirnos sus preguntas y podamos ir respondiendo. ¿Alguien activó ahí su micrófono? A ver, creo que hay aquí algunas preguntas en el chat. ¿De qué manera el administrado puede intervenir en una reconstrucción de título archivado? Bien, dentro del procedimiento establecido por el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos, se indicó que, bueno, tiene un plazo de 6 meses, que está a cargo del jefe de la unidad registral, y este efectivamente notifica bueno, dependiendo de cuál es el título archivado que se desea reconstruir. Por ejemplo, si se trata de un instrumento público, si es que el notario todavía está vivo, se notifica, se oficia al notario, si es que nos puede enviar una copia de este instrumento público. De no ser así, también se notifica al mismo usuario, al interesado, en caso tenga alguna copia. A veces ahí está el número del asiento de inscripción o algún dato del asiento de inscripción. A veces también se notifica al mismo usuario si es que se trata de reconstruir documentos que tengan, pues, partidas de nacimiento, que tengan plano, memoria descriptiva y de repente tienen alguna copia. Sí, efectivamente, la participación del interesado también es bastante importante y es por esto que dentro del procedimiento establecido por el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos se establece la notificación a todos los involucrados para que puedan contribuir presentando la documentación pertinente y así se pueda reconstruir el título archivado. A ver, ese fue uno. Otro, ¿cuál es el plazo para poder realizar esas cancelaciones? Entiendo que se refieren a la cancelación de los asientos de inscripción. En realidad no se establecen plazos, pero sí debiera ser lo más antes posible porque el único, digamos, inconveniente sería si es que este comprador, en el ejemplo que les estaba dando, empieza a transferir la propiedad. Si es que se presenta un tercero, nosotros la doctrina del derecho le denomina la doctrina registral el tercero de buena fe, es decir, aquel que de repente compra el predio bajo la fe
que la publicidad que otorga el registro de que el propietario legítimo es Juan Pérez, pero el Juan Pérez adquirió el inmueble con un título falso, pero así no consta en la partida. Por tanto, no se va a poder cancelar si es que hay un tercero de buena fe. Entonces, lo primordial es que sea lo más antes posible que uno advierta la inscripción basada en un instrumento público donde se haya producido suplantación o falsificación de documento. Porque si ya aparece un tercero de buena fe, alguien a quien adquirió a título oneroso de buena fe, cuando no había inscrito ni podía deducir algún tipo de defecto, entonces ya no se va a poder cancelar. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, Se apagó le mi escuchamos. Sí, Ok. Entonces, si es que ya tenemos un tercero de buena fe en la partida, ya no se va a poder cancelar el asiento y se tendrán que ir a la vía judicial. ¿Ok? A ver, Buenas noches. sí, ¿desea participar? Sí, Ok. A ver, señor Arnold. no, mi nombre es Benito Toledo. Ok, le vi como Ok, Benito Toledo es otro. Ok, vi otro lado. Sí, señor Benito. Ya, miren, en el tema que trato hoy día se ha visto todo tipo de inscripciones, sea vía judicial o sea vía notarial o algún procedimiento. Lo que pasa que cuando es vía judicial, lamentablemente cuando llegan los documentos del Poder Judicial no se pueden inscribir porque la información que presenta el Poder Judicial a registros públicos difiere con la base gráfica, con los criterios técnicos que tienen los registros públicos. Pues lo que vemos hoy es una deficiencia en el aparato público, en el sistema público, porque no enlazan, no coordinan con el Poder Judicial, porque del Poder Judicial, cuando hay sentencias, esos documentos técnicos deberían llegar justamente para que el registro público lo inscriba, no, y pasa, coincide con sus bases gráficas, o porque no cumplen con los requisitos. Y en el curso que se está dando va a haber algún tema o algún punto que nos conlleve a llevar una iniciativa para que el Poder Judicial tenga un sistema de coordinación con registros públicos para inscribir sentencias judiciales que tienen que ver con inscripción de predios, ya sean que han sido por reivindicación, por materias cuando es de división y partición de bienes. Gracias. Ok. Bueno, a veces el inconveniente que se tiene respecto a procedimientos o actos que vienen del Poder Judicial es que en el Poder Judicial los plazos son muy largos. Un proceso judicial dura bastante tiempo, más en caso de división y partición, ¿no? Que son procesos de conocimiento, mejor derecho de propiedad. Nosotros tenemos títulos que ingresan de hace 20, 30 años. Imagínense, a veces la demanda incluso ha sido interpuesta con coordenadas que no son actuales. A ver. ¿Me escuchan? sí, le escuchamos, doctora. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, estaba indicando que en el caso del Poder Judicial se tiene ese inconveniente, ¿no? La demanda a veces ha sido interpuesta hace 30 años, hace 20 años, y tiene pues una descripción, incluso una forma de levantamiento bastante diferente a la actual. No tiene las coordenadas actuales y eso hace a veces las discrepancias, ¿no? Sin embargo,
En el caso del Poder Judicial, lo que se tiene que mucho coordinar es con el mismo juez, es con el mismo auxiliar jurisdiccional, el secretario. Los actos que vienen del Poder Judicial tienen una calificación atenuada, es decir, si bien hay una especie de observación, solicitud de aclaración que realiza el registrador al juez, si el juez reitera la inscripción, como indicando, es que me lo debe de inscribir así porque sí, entonces el registrador solo debe inscribirlo, ¿no? Entonces, por ahí lo que yo siempre he visto es que es el usuario el que debe de repente actualizar en el caso de discrepancia de datos en los documentos técnicos, actualizar las coordenadas del predio, darlas a conocer al juez y el juez solicitar la inscripción en los términos que señale en esos planos, ¿no? Adecuándolo a la decisión que consta en la sentencia. Yo creo que por ahí podría un poquito manejarse el tema de los actos que provienen del Poder Judicial. Pero sucede a veces que ni el usuario actualiza estos datos, ni lo solicita el juez, y al final simplemente esos títulos caen en tacha por caducidad porque jamás se subsanaron siquiera. ¿Ok? Bueno, sí veo levantadas varias manitos. En todo caso, Verónica Meléndez desea participar, por favor. Doctora. A ver, doctora, buenas noches. ¿Néstor Garro? Sí, doctora, buenas noches. Doctora, Sí. quería preguntarle, mire, hay algunos predios que se han presentado a la SUNARP de los años 90, pero muchos de ellos no tienen, por ejemplo, planos. En la SUNARP figuran que por el este colindan con tal, por el norte con el tal, y dice, tiene aproximadamente, por ejemplo, 2.200 metros cuadrados. Pero cuando actualmente uno va a campo, verifica que esos predios no tienen el área que mencionan en los escritos. Y en este caso, doctora, si por ejemplo esta persona lo vende a una segunda persona y esta persona quiere registrar ese predio en la SUNARP, ¿cómo lo haría, doctora? Porque si bien es cierto, en los escritos de la SUNARP del dueño originario figuran como 2.000 metros cuadrados, pero no tienen planos. Y en este caso, esta persona que ha adquirido el predio rural lo quiere presentar el plano, pero aparece con 2.300 metros cuadrados. En ese caso, doctora, ¿cómo podría ser? Primero tendría que hacerlo vía notarial y luego después vía judicial. Ok. A ver, ahí se presenta la oportunidad para poder efectuar el saneamiento del predio, rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Tendría que determinarse bien cuál es la naturaleza del predio, si es rural o es urbano. Rural. Si es rural, necesariamente tiene que seguir un procedimiento judicial, ¿no? Porque los notarios solo tienen competencia para ver el procedimiento de rectificación de área de los predios urbanos. Entonces, bueno, primero pero tendría sí que la hacer el levantamiento catastral y seguir su procedimiento de rectificación ante el juez. Ok, pero en este caso, doctora, por ejemplo, en la escritura de compra y venta sí se realiza en el notario, ¿cierto? Exacto, o sea, ahí hablamos de transferencia de propiedad, pero no estamos saneando las dimensiones del predio. Solo estamos transfiriendo propiedad tal y como está inscrito en registros públicos. Pero si queremos ya efectuar algún tipo de rectificación del área, linderos, medidas perimétricas, saneamiento, tenemos que seguir las normas, los procedimientos establecidos por ley. Siendo que es un predio rural, solamente se puede seguir el procedimiento judicial según los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil. Doctora, pero ¿hay algún proceso corto, vía judicial, que, por ejemplo, ya tengo el título de compra y venta, pero lo que quiero hacer es únicamente rectificación de áreas y linderos? Sí, justamente ese procedimiento es para rectificar áreas y linderos, porque si quisiéramos ver el derecho de propiedad, hay otros procedimientos, ¿no? Es también tener de repente, si hay un procedimiento, el procedimiento judicial, a veces mucho se ha satanizado creyendo que realmente es
bastante largo. Sin embargo, considero que uno, debemos de tener un buen abogado que nos pueda asesorar bien, que esté detrás de nuestro procedimiento. Segundo, en casos de saneamiento tenemos que tener un buen ingeniero, arquitecto que nos haya hecho un levantamiento catastral correcto, porque se requiere para iniciar este procedimiento estos documentos técnicos, ¿no? Y segundo, bueno, una vez seguido efectuado el seguimiento del procedimiento, si no hay oposición y el propietario es uno o dos, yo creo que este procedimiento no tendría por qué durar, incluso en pandemia, más de un año, ¿no? Incluso siguiéndose una inspección judicial. Pero a veces los procesos más se complican cuando se habla de derechos de propiedad o hay algún tipo de litigio o hay bastantes propietarios y se tiene que notificar a uno u otro. Y a veces fallecen, entonces ahí es donde se va complicando el proceso judicial, ¿no? Pero si no, tendríamos que sí estar bien asesorados, tanto legalmente como técnicamente. A ver, ¿alguna otra consulta? Doctora, buenas Doctora, noches. buenas noches. Arnold Anticona por acá. A ver, el señor Arnold. Doctora, Doctora, buenas, ¿qué tal? Mire, particularmente yo tengo una duda respecto a la fecha máxima de reingreso. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí. Los Le plazos comentaba máximos. que precisamente hoy me pasó un caso particular por una independización. Entonces, la fecha máxima de reingreso se vencía el 15 de marzo del presente año. Entonces, por temas económicos del derecho pendiente de pago, el administrado no pudo cancelarlo a tiempo. Entonces, se asume de que se tacha, pues, ¿no? Automáticamente se tacha y se inicia un procedimiento nuevo. Entonces, a la semana, a los 10 días, el usuario vuelve a presentar mediante un nuevo expediente, pero hoy precisamente me salió una esquela de observación indicándome que la fecha que se había presentado, que la cual era 15 de marzo, me indica que ese número de título se vence el 14 de este mes. Entonces, ahí tengo una suspensión, de lo cual no sabía cómo proceder o en todo caso mi duda es por qué me salió esa nueva fecha de reingreso si ya se había cancelado el 15 de marzo, pues, ¿no? Que actualmente me ha salido con el 14 de este mes. La verdad que está medio confuso su caso, no sé si es que no lo entendí bien o no se explicó muy bien. Entiendo que tenía el mayor, o sea, tenía plazo O sea, para el subsanar hasta el 15 de marzo. Usted lo Ajá, el presentó el primer 15 de título. marzo, exacto. No, lo presenté en diciembre del año pasado. Se observó Ya, bueno, y eso es por la había, presentación. Ajá. se observó y hubo una fecha máxima hasta el 15 de marzo. Ok. Ya, pero por temas económicos el administrado lo ha presentado una semana después. Se entiende de que es un nuevo trámite, ¿no? Porque ya tiene una caducidad. Pero no, ya. Y Ya, luego le dice que tiene hasta el 14, el otro. claro, entonces yo cuando le presentó con un nuevo expediente, me sale indicando de Ah, que que está suspendido porque el otro título todavía está vigente y así vence el es, 14 de abril. así es. Ok. Pero entonces, Ahí de repente no verificaron bien que, mire, si usted me dice en diciembre lo presentó, ajá, muy probablemente haya habido, por el tema de las cuarentenas que se han decretado últimamente, se haya ujú, prorrogado estas prórrogas que les dije que se han producido de forma extraordinaria mediante resolución del jefe de la UREG, probablemente se haya prorrogado de forma extraordinaria también su título. Recuerdo claro. que Sí, doctora, además disculpe, de yo asumo unos que es por 15 la, días. sí, yo asumo que es por la cuarentena que se dio Sí, en Registros Públicos Chimbote, cerró todo el mes de febrero, y asumo que es por eso que se extendió un mes más, sí, ¿no? Podría exactamente. ser por ahí. Pero la consulta es, ¿qué puedo hacer yo respecto a la fecha? O sea, me están dando una nueva fecha y yo tengo prácticamente dos expedientes del mismo predio, de la misma partida. En todo caso, podría solicitar que estos documentos sean calificados en el título anterior, si todavía o sea, si todavía se puede subsanar, ¿no? Indicando que por error lo presentó como nuevo título, pero lo que usted quería era subsanar la observación anterior. Podría de repente solicitar así para que puedan calificarlo en el otro título. Eso sí tendríamos que verificar si es que todavía se puede, estamos en el plazo de subsanación del título anterior.
Yo Entonces, pero en base a de la, repente le en base a la recomendaría, de nueva... todas maneras estaría sujeto a calificación del registrador, ¿no? Pero yo creo que sería válido ese aspecto. De todas maneras, por eso siempre tener cuidado las prórrogas. Ya inmediatamente, si se han producido este tipo de situaciones, hay que suponer que hay una prórroga automática, perdón, extraordinaria, y de repente efectuar las consultas antes de subsanar. Es un poquito que ahora está, por el tema de la pandemia, de las cuarentenas, debemos estar al tanto, ¿no? Ya, ok, doctora, muchas gracias. No sé. Doctora, buenas noches. Buenas. Señor Víctor Mantilla, a ver. Doctora, Carlos Mantilla le saluda. Sí. Carlos Mantilla le saluda de Cajamarca. Buenas noches. Sí, lo Qué escucho. gusto. Tengo una consulta respecto al término rectificación y determinación de áreas y medidas perimétricas. A ver, yo tengo 2 casos urbanos en donde en los predios colindantes a unas prescripciones que vamos a iniciar se superponen en el tema registral, ya que los predios anteriores se inscribieron con sus coordenadas inexactas. No estuvieron bien ubicadas geográficamente, han dicho, si podemos hablar. Y la distancia de la esquina, que se ve mucho en urbano, también no coincide con la realidad física del predio colindante, existiendo en la búsqueda catastrales superposición casi total de los predios. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro del procedimiento, doctora? Sin necesidad de ir a un procedimiento judicial, ¿es posible hacer un procedimiento de saneamiento registral, doctora? Ya, pero tendríamos que ver la causa de la superposición, porque en realidad hay una superposición o es simplemente por el tema de desplazamiento, un tema de coordenadas. Exacto. El predio inscrito colindante, se inscribió mal. Se inscribió con las coordenadas mal y con la distancia de la esquina mal. Maestro, su inscripción está mal, pero sí en la área, el perímetro, todo eso es correcto. Solamente está mal inscrito la georreferenciación y la distancia a la esquina. Eso está mal inscrito. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo he pensado solicitar a la Municipalidad de Cajamarca una constancia de ubicación. No sé si en registros puedan, con esa constancia, iniciar el procedimiento de saneamiento para que lo puedan ubicar donde realmente, y esta supuesta superposición no exista. Bien, en este caso sí tenemos que tener cuidado porque ya involucra propiedad de terceros. Estamos hablando de un predio que no es el colindante, ¿no? No es el nuestro, no es el que es materia de saneamiento. Entonces, ahí sí yo tendría cuidado. Yo creo que también a nivel registral no podríamos modificar estos datos. Necesariamente se tendría que ser de vía judicial. Hemos hablado con el colindante, doctora. Salvo que, bueno. Sí, hemos hablado con el colindante y entonces, el colindante sí se ha dado cuenta del error. Sí, en todo caso, de acuerdo, pero claro, entonces, previamente se tendría que rectificar, entiendo, el predio del colindante, ingresando nuevos documentos técnicos con coordenadas correctas, ¿no? Y una vez que se rectifique esta posición y que esté conforme el colindante, ya podremos rectificar nuestro predio. ¿Pero el procedimiento a seguir, doctora? Bueno, dependiendo, tendríamos que ver cómo está el panorama. Si es que es la misma área. Todo es lo mismo, área, perímetro, todo es lo mismo, solamente la georreferenciación está mal ubicada. No es la correcta. La georreferenciación, llamémosle las coordenadas. Creo que podría ser, bueno, en realidad son casos sui generis, pero podría ser como actualización. Me parece que sí podría ingresar para actualizar la base gráfica, ¿no? Actualización de base gráfica. Doctora. Sí, señor Benito. Una recomendación. En este caso, como quien administra la base gráfica primigenia es el municipio, el trámite debe hacerse inicialmente en el municipio y hacer la relotización de toda la manzana. Una vez que la municipalidad saque esa relotización, tiene que sacar una resolución
con la nueva información catastral y georreferenciada para que lo envíe a registros públicos y de esa manera tienen que corregir. No, es que definitivamente todo esto tiene que salir de la municipalidad. Recordemos que el único que hace Sí. catastro es la municipalidad, o sea, sí, definitivamente. Sin embargo, Tiene que tampoco ser la lo puede, certificación. claro, pero no puede hacer relotizaciones, pero para que se pueda inscribir en registros públicos cualquier tipo de modificación, si ya está inscrito a favor de terceros, necesitamos el consentimiento de esos terceros. Nosotros estamos resguardando, salvaguardando el derecho que se nos encomienda publicitar. Entonces, cualquier modificación que en registros públicos se hace, si ya el predio está a favor de terceros, necesitamos el consentimiento de estos, eso sí. ¿Ok? Eso tengan en cuenta. Si Sí, ustedes doctora, usted tienen un utilizó un término procedimiento, que se llama actualización de base gráfica, sí, podría creo que solicitarlo así. Realmente no sé cómo en Cajamarca lo podrían en la solicitar. municipalidad. O sea, cuando solicite el acto inscribible, si usted me dice que no hay modificación de nada, porque si podría ser del área nada más, hasta como error de cálculo podríamos ingresarlo. Nada, O sea, nada, porque lo que maestro, se quiere, solamente todo, lo que todo el se predio, la quiere unidad ahí inmobiliaria entiendo, es intocable, ¿no? claro. Solamente No, le decía esto porque recordemos que los actos inscribibles en el registro son taxativos. Si no está establecido en el registro como acto inscribible, no va a poder ingresar. Entonces, quería ponerle una forma. A veces nos ha sucedido que hemos ingresado como actualización de base gráfica y se nos ha indicado no es un acto inscribible, ¿no? Pero para poderle ingresar como con otro acto estaba viendo si podía ser error de cálculo. Pero si usted dice así, ingrésalo como actualización de base gráfica, a ver hasta qué punto la oficina de catastro o el registrador le indica, creo que también puede sustentar su solicitud conforme indica que lo que desea es pues actualizar la base gráfica, que las coordenadas se encuentran incorrectas. Mucho ya, tiene que ver cómo sea la justificación y de ser el caso interponer un recurso de apelación para que el tribunal también pueda analizar ese asunto. claro, doctora, es que respecto a las inscripciones de predios debemos basarnos en la realidad física de los predios. Exacto. Y como sabemos, las entidades generadoras de catastro, llámese municipalidades o las direcciones regionales de titulación, tienen que inscribir la realidad física de los predios para en adelante evitar superposiciones y tercerizaciones que puede llevar a procesos judiciales que no deseamos. Por eso es un poquito que la flexibilidad de registros debe ir por ahí. Si el ente generador de catastro es la municipalidad y nos envían un plano actualizado, que el propietario, yo pienso que registros públicos debe de inscribir, ¿no? Esa actualización. Es que más que inscribir ahí es actualizar la base gráfica. Claro, perdón. Sí, No amerita inscribir ningún acto porque no se está modificando nada en el asiento de inscripción. Sí. Bien, señora Verónica Meléndez, veo que levantó la mano. Sí, Verónica Meléndez. A ver. Sí, vamos, doctora Zoila Cano, pasando ya a las últimas preguntas, porque vemos, pues, más bien muchas gracias, doctora Zoila, por contestar estas preguntas que ya son de los otros módulos, ¿no? Bueno, pues, exacto, en realidad queremos terminar claro. todo el diplomado el día de hoy y hay temas muy interesantes que se van a tratar con los expositores especialistas. Ángel realmente se ha lucido con traer todos estos expositores que son especialistas en la materia. Ustedes van a poder dilucidar todas sus inquietudes, todos los casos que veo que ustedes... Doctora, disculpe, ¿nos podría proporcionar su número o correo electrónico? Quizás para, no sé, consultas de manera particular, de repente para contratar sus servicios. Miren, lo que podemos hacer, caballero, amigos, participantes del diplomado, vamos a tener nosotros foros del primer módulo que va a empezar el día de mañana. Y yo voy a invitar a la doctora Zoila Cano para que por favor nos apoye en estos foros que se van a presentar y a través de esta plataforma ustedes pueden hacer llegar sus preguntas, inquietudes y tanto la doctora Zoila como los docentes de cada módulo nos irán apoyando en las dudas que ustedes tienen. Yo veo y he escuchado las preguntas que ustedes nos han planteado, veo también en el chat
preguntas muy interesantes, pero ya estamos con preguntas del tercero y cuarto módulo, ¿no? Entonces, vamos a pasos. Esta clase realmente muy interesante de parte de la doctora Zoila Cano ha sido grabado, por cierto. Ustedes a partir del día de mañana van a poder escucharlo nuevamente en el aula virtual, en el campus. El acceso ya se les ha enviado a sus correos. Así es que vamos paso a paso. Yo sé que hay muchas dudas al respecto. El catastro es muy amplio, muy complejo. Hay experiencias de parte de ustedes, seguramente algunos funcionarios de las municipalidades, algunos verificadores también participando el día de hoy. Pero vayamos pues, como ya lo ha explicado la doctora Zoila, paso a paso, módulo a módulo. Esta es una solamente introducción del diplomado. Y yo realmente estoy muy agradecido, doctora Zoila, por habernos permitido estos minutos con usted, compartir, responder también algunas preguntas que ya son mucho más especializados y bueno, su experiencia en el registro permite pues que nos aporte de esa manera. Yo iré concluyendo realmente, doctora Zoila, sus últimas palabras, por favor, palabras finales, conclusiones quizás que podamos dar para ir concluyendo esta clase magistral. Sí, efectivamente, hoy solamente es una clase magistral introductoria al tema. En las sucesivas sesiones ustedes van a poder compartir con los especialistas sobre cada uno de los temas que se han planteado en el diplomado y van a tener oportunidad de poder plasmar sus inquietudes, ¿no? Ángel, yo también quedo a la espera, gustosa de poder participar siempre contigo y de ser el caso en el foro que indicas. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto participar de esta manera en este tipo de capacitaciones, de cursos virtuales que nos permiten llegar a cada uno de ustedes de esta forma virtual, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a Indice Perú y también al Colegio de Arquitectos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bien, muchas gracias, doctora Zoila Cano Pérez. Gracias. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas, casi 240 personas en línea el día de hoy, escuchando, participando, muy entusiastas. Este tema introductorio ha sido de verdad muy, muy interesante. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Ancash, en su persona de su decano, el arquitecto Edgar Tapia Palacios, que ha hecho posible que coorganicemos este evento con facilidades extraordinarias para todos los colegiados de del Colegio de Arquitectos de Ancash, ¿no? Así es que estamos reencontrándonos el día de mañana, amigos y amigas, a las 7 en punto de la noche, por favor. El enlace, la sala Zoom es el mismo, es una sala recurrente, no necesitan que les enviemos nuevamente el enlace. Ustedes ingresen a la misma hora, 7 de la noche, al mismo enlace Zoom, y ustedes van a poder acceder a nuestra primera clase del primer módulo, el catastro, que estará a cargo del ingeniero Carlos Mendoza Olivera. 8:50 de la noche. Muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana, 7 de la noche. Gracias, doctora Zoila, nuevamente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Permiso. Hasta mañana con todos.